El siguiente punto del orden del día es relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que, en ejercicio de la facultad de atracción, se emiten criterios generales a efecto de garantizar el cumplimiento al principio de paridad de género. Perdón, ¿hay una moción? No, adelante, señor secretario. En la postulación de candidaturas para todos los cargos de elección popular a nivel local. Gracias, señor secretario. Okay. Permita intervenir brevemente para presentar este punto. Este es un compromiso del Consejo General contribuir al que el principio de paridad de género incluido en la reforma constitucional legal de 2014 se respete en todos los ámbitos de la competencia electoral. No, para abreviar el tiempo, no me pongo aquí a enumerar, digamos, la serie de actos y determinaciones que el Instituto Federal Electoral y Nacional Electoral ahora han venido tomando para concretar el principio de paridad, no solamente en el ámbito de las candidaturas, sino también en una serie de decisiones que ha venido tomando a lo largo de los últimos años. El acuerdo que está en nuestra consideración constituye la hoja de ruta para que en las contiendas a celebrarse en 2016 y en las que seguirán, las de este año, en donde se renovarán más de 1.360 cargos de representación en 3 entidades federativas, actores políticos y autoridades electorales tengan absoluta claridad de la obligación de cumplir el principio constitucional de paridad entre los géneros en todas las candidaturas. Recordemos que todavía en las elecciones que celebramos el año pasado, hubo casos en los que la igualdad entre hombres y mujeres, que debe caracterizar a todas las democracias liberales y que está mandatada en nuestra Constitución Federal, se interpretó de manera laxa en algunos casos y se pensó en otros que no era obligatoria para algunas candidaturas. Estas diferencias de interpretación motivaron que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conjugara una jurisprudencia, la jurisprudencia 7 del 2015, en la que estableció que el principio de paridad de género en el ámbito municipal no solamente tiene una vertiente vertical, sino también horizontal que tiene que aplicarse a todas las candidaturas en el ámbito, insisto, local, electivo más cercano a la ciudadanía, es decir, las elecciones municipales. Esta disposición del tribunal representa una interpretación directa de la reforma efectuada al artículo 41 constitucional en relación con diferentes instrumentos internacionales aplicables, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, entre otros, los cuales recordemos que, a la luz de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, son vinculantes y de aplicación obligatoria. El año pasado, a pesar de la existencia de esta jurisprudencia, que en el ámbito electoral, como ustedes saben, resulta vinculante para todas las autoridades electorales federales y locales, sin embargo, hubo una desaplicación de la misma en un caso, el caso de Chiapas, que llevó al replanteamiento de las candidaturas por mandato de la Sala Superior y que dio vista además a este instituto en un procedimiento que está en vías de conclusión. La semana pasada, además, al resolver sobre una impugnación presentada en contra originalmente de un acuerdo tomado por el Instituto Estatal Electoral de Zacatecas, mismo que había establecido, refrendado la paridad no solamente vertical, sino también horizontal en el ámbito municipal en las elecciones que están en curso, la Sala Superior confirmó su criterio en el asunto JRC 14 del 2016. En consecuencia, me parece pertinente reforzar ese criterio desde la ruta administrativa, un criterio que ya es vinculante, pero que, a la luz de la incorporación en la normatividad de este instituto, busca consolidar la vinculatoriedad, el sentido de ese criterio. Permítame decirlo de esta manera para que no haya dudas. La paridad de género en la competencia electoral es una de las características que tiene ya y seguirá teniendo el Sistema Nacional de Elecciones que estamos contribuyendo a modelar en todo el territorio nacional. Ciertamente hemos evolucionado en la estandarización de las condiciones para las condiciones en materia de instalación de casillas, capacitación, resultados preliminares, encuestas electorales y designación de funcionarios, entre otros. Pero en el tema de la paridad de género hay todavía un tramo importante por recorrer.
Por eso necesitamos ser precisos y consistentes mientras se propicia el cambio cultural entre los actores políticos, propiciamos mejores condiciones para que las mujeres participen en la vida pública y consolidemos las mejores prácticas institucionales que favorezcan la aplicación de la paridad de género en todos los ámbitos de la vida política y, por qué no decirlo también, eliminar todas formas de violencia política por razones de género. Reitero lo que señalé en la sesión del 27 de enero pasado, cuando se aprobó la política de género de este instituto. El trabajo de esta autoridad electoral debe contribuir a que los principios de paridad y no discriminación se conviertan en elementos consustanciales de la cultura democrática en México y se vuelvan inherentes a la organización de los procesos electorales en todo el país. Ese es el propósito del acuerdo que está en la mesa. Tiene la palabra el licenciado Pablo Gómez, representante del PRD. Gracias, consejero presidente. Veo con interés que el Instituto Nacional Electoral esté muy atento y esté promoviendo la igualdad de participación de hombres y mujeres en los procesos políticos. Creo que es una lucha de muchos años. Recuerdo que en el partido en el que yo milito resolvimos primero que en ningún otro partido la paridad en la confección, en la integración de los órganos de dirección y en la integración de las listas. Creo que el instituto debe seguir impulsando eso. Creo que no se trata de la preeminencia ni de hombres ni de mujeres, sino de la igualdad. Solo les dejo una pregunta. ¿Cuántas mujeres hay en la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral? Ninguna. Y esto dice mucho. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor representante. Tiene la palabra la consejera Beatriz Galindo. Gracias, consejero presidente. Muy buenas tardes. Estoy convencida que este acuerdo es un paso más en el largo camino que la sociedad ha emprendido para construir un piso parejo en el ejercicio de los derechos político-electorales de mujeres y hombres, en particular para hacer efectivo el derecho de las primeras a ser electas en condiciones de igualdad. La reducida presencia de las mujeres, principalmente en los puestos de mayor jerarquía y de toma de decisiones, como las presidencias municipales, refleja los obstáculos y las resistencias para que participen en las decisiones públicas de sus municipios. Esto representa un reto para todas las instituciones públicas a las cuales les corresponde dar cumplimiento a los principios constitucionales y convencionales de igualdad sustantiva y de género, así como a los compromisos suscritos por el Estado mexicano en las conferencias internacionales y regionales, en particular el Consenso de Quito, en donde se reconoció que la paridad es un mecanismo impulsor de la democracia y su finalidad es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder. Es así como se plantea el compromiso del Estado mexicano con la norma marco para consolidar la democracia paritaria, para ser aplicada en los países de la región mediante reformas institucionales y políticas que promuevan y garanticen la igualdad sustantiva de ambos géneros en la toma de decisiones. La puesta en marcha de esta norma exige un modelo de Estado inclusivo que asuma su responsabilidad con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Su incorporación en todos los poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo, para alcanzar la representación paritaria efectiva en cargos públicos y su paulatino traslado a toda la sociedad, así como el papel de los partidos para establecer condiciones en su organización, en lo electoral, en lo programático y en lo financiero para su real consolidación de la paridad representativa. Con este proyecto, que se somete a nuestra consideración, se confirma que no es suficiente con garantizar la igualdad en las normas, sino que se requiere un conjunto de acciones y medidas por parte de las instituciones y de la sociedad para garantizar a las mujeres las mismas oportunidades en la postulación de candidaturas y avanzar en la igualdad de resultados. Es así que el Instituto Nacional Electoral, a través de este acuerdo, da continuidad a la política sobre el cumplimiento de la paridad de género que inició en 2015 con las candidaturas a diputaciones federales
extendiéndolo a las elecciones extraordinarias federales y locales a partir de un precedente jurisdiccional, política que ahora se ratifica con la propuesta de establecer un conjunto de reglas para hacer realidad el derecho de las mujeres a ser electas en todos los cargos de elección popular a nivel local. En términos generales, en este acuerdo se propone que las fórmulas de candidaturas de mayoría relativa y de representación proporcional sean del mismo género. Para el caso de las candidaturas independientes, las integradas por propietario hombre podrán contar con suplente de cualquier género, pero las propietarias que sean mujer tendrá que contar con un suplente también mujer. Además, se favorece al género subrepresentado en la integración de las fórmulas de estas candidaturas. También se está proponiendo obligar a la paridad en las solicitudes de registro de candidaturas de nivel municipal en sus dos dimensiones, vertical y horizontal. Si los distritos o municipios son impares, el excedente será para mujeres. El principio de alternancia en las listas de representación proporcional y que el 50% de estas sea encabezada por mujeres. Los partidos y coaliciones deberán cumplir con el criterio de paridad de género, independientemente del procedimiento estatutario por el cual hayan sido electas las candidaturas. Asimismo, en las sustituciones que realicen deberán observar dicho principio y la alternancia de los géneros. Un aspecto a destacar en el acuerdo es que se incorpora la experiencia lograda en el Instituto en 2015 relacionada con la metodología para analizar el cumplimiento de la Ley General de Partidos Políticos para que la asignación de los distritos de menor votación para la postulación de candidaturas se asigne exclusivamente a uno de los géneros. En este sentido, el proyecto establece un procedimiento para que los organismos públicos locales electorales verifiquen que los partidos cumplan con esta obligación en los distritos y municipios en los que obtuvieron la votación más baja en los comicios anteriores. Sin duda, las autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas han jugado un importante papel para lograr la efectividad, tanto en su momento de la cuota de género como ahora del principio de paridad, lo cual ha incidido en incrementar la presencia de las mujeres en los órganos de elección popular. La decisión que hoy se tomará, sin duda, resultará clave para contribuir a erradicar las prácticas de la discriminación y la desigualdad de género en aquellos espacios de la política en donde las mujeres se han caracterizado por tener una participación más activa en torno de sus necesidades de servicios y de sus intereses de género. El ámbito local y municipal representa un espacio idóneo para la convivencia democrática y la construcción de una ciudadanía igualitaria, así como una oportunidad para que los partidos políticos hagan realidad la igualdad entre hombres y mujeres e impulsen mecanismos en su interior para corregir la baja representación que tienen las mujeres militantes en los cargos de elección popular. Como autoridad electoral, al Instituto le corresponde impulsar todas las medidas que permitan a las mujeres ejercer sus derechos político-electorales de manera efectiva a partir de incorporar la perspectiva de género y de igualdad en el diseño e implementación de sus políticas, lo cual es congruente con el nuevo modelo de institución que este instituto aspira a convertirse en materia de igualdad sustantiva y no discriminación. Me permito hacer una propuesta, señor presidente, consejeros integrantes de este órgano del instituto, que ya ha sido circulado ante ustedes, y consiste en agregar en el considerando 11 del proyecto un antecedente también internacional, que es en la parte que se refiere precisamente a lo que ya comenté en mi intervención en relación con la norma marco, que también es un referente internacional que ha permitido a los estados avanzar en este criterio de paridad. Y en el considerando 14, incluir también como precedente el recurso de apelación 134-2015, que fue el que se emitió por sala superior para evitar el sesgo de género a través de los segmentos de distrito que también a los que ya me referí, que es una manera de poder garantizar que a las postulaciones de mujeres no se ubiquen en los lugares, distritos o municipios en que los partidos tienen una menor votación. Me permito hacer esta propuesta y espero sea acogida. Muchas gracias. Gracias, consejera Galindo. Tiene la palabra la senadora Dolores Padierna, consejera del Poder Legislativo del PRD. Gracias, presidente.
Suscribo lo que decía el compañero Pablo Gómez, que nuestro partido, el PRD, ha sido vanguardia en este tema. Fuimos los primeros que plasmamos en nuestros estatutos la obligatoriedad de la paridad de género y también uno de los partidos que respeta este principio en la integración de sus órganos de dirección. Y hay que recordar que en el 2012 no solamente fue un tema del tribunal que vino a esclarecer de manera muy importante cómo los partidos tenían que integrar sus listas plurinominales, sino también se derivó de una lucha importante jurídica que dimos muchas mujeres para que se respetara este principio de paridad. Hoy estamos ante un salto cualitativo, ciertamente, pero a mí me preocupan varias cosas muy, muy importantes y quisiera explicarlas. Ya está claro en que el artículo 41 de la Constitución, lo mismo la Ley General de Instituciones, en fin, la LEGIPE, está muy claro en la norma que tiene que haber alternancia de género, tiene que haber homogeneidad en las fórmulas para integrar mujer-mujer, hombre-hombre. Está clara la instrumentación de la paridad vertical. Hoy estamos introduciendo ustedes en su acuerdo algo muy importante que es la paridad horizontal. Y aquí, como no hay práctica en ello, yo sí quiero formular varias cosas. Primero, las cuestiones positivas que advierto y dos preocupaciones. En las cosas positivas, pues esto de formular que hay ahora mitad, del 50% de presidentes y presidentas municipales. Eso es algo muy importante porque no está en las constituciones locales. Se aplicará este acuerdo por encima de las constituciones locales. Por otro lado, la conformación de los cabildos, las fórmulas del mismo género. Voy a ahorrar tiempo. Si el número es impar, por ejemplo, entonces la mayoría va a corresponder a las mujeres, es una acción afirmativa muy importante. Las listas de representación proporcional, el 50% serán encabezadas por mujeres, el 50% serán por hombres. Si el número de circunscripciones, si el número de municipios es impar, también prevalecerá el género femenino en estas. Pareciera entonces que la LEGIPE y otras normas se quedaron cortas y que este acuerdo es de avanzada. Me preocupa que en el tema de la paridad horizontal se diga que vamos a separar los, por ejemplo, distritos en votación baja, votación media y votación alta. Y aquí solamente se describe qué va a hacerse en el caso de los distritos de votación baja. Esto tiene cierta lógica porque siempre a las mujeres las ponen en los distritos de votación baja y los de votación alta están plagados de hombres. Aquí se está diciendo que en los distritos de votación baja, primero se va a identificar si hubo algún sesgo que perjudique a alguno de los géneros. Segundo, se va a ordenar los distritos o municipios u órganos político-administrativos del DF en 4 partes iguales y se va a analizar la cuarta parte de más baja votación y se va a analizar si en esa cuarta parte, que es una parte muy pequeña, hubo un perjuicio a alguno de los géneros. Si este perjuicio es significativo, si este perjuicio es notoriamente la disparidad, todo hasta ahí me parece correcto, salvo el ver significativamente, bueno, a lo mejor también se puede visualizar. Mi preocupación es qué se va a hacer en cuanto a los distritos de votación media y en los distritos de votación alta, que son los más importantes. Los menos importantes, si un partido tiene distritos de votación muy baja, pues son los menos importantes para ese partido. Lo que más le interesa a ese partido, y yo vengo a defender en el caso el mío, pues que pasen los distritos de votación alta. Está muy claro, me refiero, a lo mejor la carpeta no está bien elaborada, pero yo leo la carpeta y lo que leo en la carpeta solo se refiere a los distritos de votación baja,
¿Qué va a pasar en los distritos de votación alta? Ahí también se va a revisar si ostensiblemente, si significativamente, si notoriamente se está perjudicando a uno de los géneros o no. ¿Qué va a pasar en los distritos de votación media? Esto debe de quedar perfectamente claro. Por otra parte, está el tema de las sanciones. Bueno, yo no sé en el tema de la votación baja si sea suficiente dividirlo en 4 y solamente analizar la cuarta parte más pequeña, todavía, si eso es una muestra suficiente para darnos cuenta si hay un sesgo en perjuicio de alguno de los géneros. Y lo mismo sería, la misma pregunta sería para lo de medio y alta votación. Respecto de las sanciones, si alguien no cumple, pues se le va a dar un plazo de 48 horas para que rectifique y haga valerse este acuerdo que hoy aprobaría el INE. Y además se le haría una amonestación pública, que aquí se va a analizar ese tipo de amonestación. Luego se dará todavía 24 horas al partido, coalición, que se negare a aceptar el registro de candidaturas. Y aquí pues se haría por sorteo la decisión delante de todos que candidatos hombres tendrían que quitarse para hacer valer el criterio de paridad entre los géneros, cosa que me parece importante subrayar. Y algo muy importante de subrayar es cuando una constitución de algún estado de la República contenga mejores garantías para el cumplimiento de la paridad, se hará valer esa constitución, por encima del acuerdo que aquí está haciendo el INE. Eso me parecen medidas afirmativas muy avanzadas, un documento muy importante, salvo mis preocupaciones, que ojalá sea solamente esté en mi carpeta, pero sí esté en las suyas. Gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el consejero Benito Nasif. Muchas gracias, consejero presidente. Bueno, yo creo que la racionalidad de este acuerdo y su pertinencia han sido ya destacadas por las intervenciones previas, ¿sí? Yo quisiera nada más añadir algunos elementos y tratar de explicar algunos puntos que tienen que ver con las preocupaciones planteadas por la senadora Dolores Padierna. Este acuerdo busca solucionar un problema, y el problema que atiende es el relacionado con la aplicación del principio de paridad de género en elecciones locales. Este principio es un principio constitucional establecido en el artículo 41 y su aplicación en las elecciones federales está clara y consistentemente regulada en la Ley General de Partidos Políticos y la de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero en las diferentes entidades federativas hay enormes variaciones, desde aquellas entidades federativas que lo tienen claramente regulado y que nos podemos encontrar en esas situaciones que mencionó al final de su intervención la senadora Padierna, en las que son legislaciones que buscan llevar la paridad de género de manera muy consistente a los diferentes ámbitos de la vida electoral, tanto la legislativa como la de los propios ayuntamientos. Pero tenemos también legislaciones que simplemente no se pronuncian al respecto. Y tenemos una serie de precedentes ya sentados por las autoridades jurisdiccionales, particularmente la Sala Superior, donde en casos donde incluso en los que la legislación local no contempla medidas para proteger o a la aplicación del principio de la equidad de género, a través de una serie de sentencias, notablemente en el Estado de México, la Sala Superior se ha pronunciado por llevar
el principio de paridad de género aquellos casos donde hay omisión legislativa local y establecerla incluso en los ayuntamientos. De manera pues que ante esta disparidad o variedad que tenemos en la aplicación del principio de equidad de género en materia electoral, era necesaria una intervención de la autoridad administrativa coordinadora del Sistema Nacional Electoral en su parte administrativa para dejar claridad y dar consistencia, homogeneidad a la forma en que se aplica este principio en el ámbito local. Y ese es el propósito de este acuerdo. El método que hemos seguido ha sido básicamente dos rutas, ¿sí? Primero es sistematizar los precedentes establecidos por la Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia y, en segundo lugar, tomar la experiencia federal y tratar de, a partir de estos dos elementos, construir una serie de normas que den certeza, claridad a los organismos públicos locales, pero también a los partidos políticos, de qué ruta seguir en la aplicación del principio constitucional de equidad de género. Aquí se han puesto con mucha claridad los elementos que contiene este acuerdo. Esencialmente, el acuerdo lleva ya no solamente la lógica de la paridad vertical, es decir, la paridad en la designación, en la postulación de cargos por el principio de representación proporcional, sino la nueva dimensión de la paridad de género que nace originalmente con una sentencia de la Sala Superior, pero que después se lleva a la legislación con la pasada reforma electoral, que es la paridad horizontal y que originalmente incluye a los cargos electos por el principio de mayoría relativa, ¿sí? en la federación, y que se van extendiendo a los ayuntamientos y a las presidencias municipales en los ámbitos locales. Y este acuerdo lo que hace es llevar estos dos principios, estas dos modalidades de equidad de género de forma homogénea a las elecciones de todas las entidades federativas del país. Lo hace siguiendo los criterios de la Sala Superior, y en su aplicación, y eso tiene que ver con las preocupaciones de la senadora Padierna, seguimos la experiencia que inspirada, que parte de la legislación federal para vigilar la aplicación de la paridad horizontal, ¿sí? Y que en ese caso busca evitar que un solo género sea discriminado y se le envíe o se le postule predominantemente o de forma exclusiva a aquellos distritos, a aquellos municipios donde el partido político ha tenido históricamente un pobre desempeño y pocas posibilidades realmente de contender y de ganar una elección. Y en esos casos seguimos la metodología que consiste en segmentar distritos. En este caso, además de los distritos, son los ayuntamientos, los municipios, quiero decir, y dividirlos en tres segmentos por el porcentaje de votación obtenido por el partido político. El estudio se hace para los tres segmentos, ¿sí? Aunque aplicamos el criterio de la ley general que esencialmente ordena que sea en el más bajo, ¿sí? donde se vea que ahí no es el lugar donde se está enviando por completo a particularmente las mujeres, realmente, que esa es la preocupación con la que se elaboró la ley, que es lo que nos permite como autoridad electoral observar y corregir. En los otros casos la autoridad solo puede observar, ¿sí?
y eso lo tendrán que hacer de forma regular los organismos públicos locales, y luego se sigue el mismo procedimiento de corrección cuando se encuentran sesgos contrarios a la legislación o a este acuerdo, que es dar un plazo, y si no se cumple en ese plazo, todo un procedimiento para mantener la paridad. Ese es esencialmente el problema que busca atender y la forma en que se intenta hacerlo, consejero presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Nassif. Tiene la palabra la consejera Fabela. Gracias, consejero presidente. Bueno, yo también hago uso de la palabra para apoyar, obviamente, este acuerdo y resaltar aspectos que me parecen muy importantes. Primero, bueno, dejar muy claro que el INE está comprometida con la paridad entre los géneros, y así lo demuestra desde la designación de un gran número de consejeras electorales para integrar los denominados organismos públicos locales electorales. Creo que en la historia de nuestro país nunca había habido tantas mujeres como consejeras electorales. Nosotros garantizamos que por lo menos en cada instituto electoral local hubiese 3 mujeres integrando esos órganos. También designamos a un gran número de mujeres como consejeras presidentas de esos organismos, y creo que también es la primera vez en nuestro país que un buen número de mujeres precisamente encabezan estos institutos electorales locales. Igualmente, antes IFE, ahora INE, en reiteradas ocasiones, propuso la realización de concursos solo para mujeres, precisamente para elevar el número de mujeres que tendría como funcionarias. Y también quiero resaltar lo siguiente: en 2015 los partidos políticos cumplieron con la paridad entre los géneros al momento de solicitar el registro de sus candidaturas. Se hizo un análisis por la propia Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en el sentido de precisamente dividir los distritos en los 3 bloques que ya se han mencionado, con votación alta, con votación intermedia y con votación baja. Aunque no se pidió que se registrara exactamente el mismo número de mujeres y de hombres en cada uno de estos bloques, lo que sí se advirtió es la tendencia de los partidos políticos a precisamente equilibrar el número de mujeres y hombres en cada uno de estos segmentos, aunque únicamente la ley nos dice que debemos de cuidar que las mujeres o alguno de los géneros no sea registrado exclusivamente en aquellos distritos que sean con la votación más baja o distritos perdedores. Pero la verdad, y lo quiero resaltar, es que los partidos políticos sí cumplieron con esta circunstancia de registrar de manera equitativa a mujeres y hombres en cada uno de estos distritos. Sí, se observa también la tendencia de registrar a un poco más de mujeres en los distritos con menor votación y de votación intermedia, pero realmente es una diferencia de un 5 o 6%, que tampoco es tan significativa, y a registrar a un número mayor de hombres en los distritos ganadores, pero también les digo que la diferencia no llega ni siquiera a los 10 puntos porcentuales, ¿no? También existió la tendencia, y esto sí no me agradó mucho, de que la mayoría de los partidos políticos registraran sus 5 listas de representación proporcional encabezadas con hombres. No había ninguna regla al respecto, salvo algunos partidos como Nueva Alianza, el Partido Verde, Morena, Humanista, Movimiento Ciudadano, que sí tuvieron algunas listas encabezadas por hombres. Si hubiésemos tomado una acción afirmativa en 2015 en el sentido de exigir que por lo menos de las 5 listas 2 estuvieran encabezadas por hombres, eso hubiera dado como resultado 5 diputaciones más a nivel federal para las mujeres. Pero no se hizo, pero estamos tomando nota de lo que se puede mejorar. Ahora, en relación con este proyecto de acuerdo, me parece que es sumamente importante, si hacemos una revisión de las legislaturas electorales locales, por lo menos de estas 13 entidades federativas que van a tener elecciones en 2016, vemos una regulación bastante diversa en relación con el tema de la paridad. Coinciden en la paridad en diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional, coinciden en la paridad en ayuntamientos, casi siempre en la llamada paridad vertical,
pero no se toma mucho la paridad horizontal, que las fórmulas sean del mismo género, también lo están previendo la mayor parte de las legislaciones, que las fórmulas del mismo género sean postuladas por candidatos independientes, eso algunas entidades federativas sí lo tienen previsto, otras no, por eso también es importante tomar este acuerdo. La alternancia entre los géneros también es una regla que está en las 3 entidades federativas con elecciones en 2016, y quería compartirles algo muy interesante en relación con la paridad horizontal, que ya es una cuestión obligatoria gracias a la jurisprudencia 7 de 2015 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral y que fue ratificada la semana pasada al resolver el juicio de revisión constitucional 14 de 2016, donde dice que sigue vigente su jurisprudencia y que no hay una contradicción con lo que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre ese tema de la paridad horizontal. Esta cuestión, pues obviamente es muy importante porque lo que va a propiciar es que igual número de mujeres sea registrada para presidencias municipales en relación con los hombres en cada entidad federativa. Pero ya también existen 5 entidades federativas que ya cuentan con la paridad horizontal regulada en sus constituciones o bien en sus legislaciones locales, que son Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Sinaloa y Veracruz. También Oaxaca contaba con esa regulación, pero ustedes recordarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto esa ley electoral por violaciones en el procedimiento legislativo y por lo tanto se tendrá que aplicar el código anterior. Y aquí también resalto la importancia de este acuerdo, porque precisamente por esta cuestión que ocurrió en Oaxaca, tenemos una constitución de Oaxaca que sí habla de la paridad entre los géneros, pero el código electoral que está vigente, que se expidió en 2011, si no mal recuerdo, sí habla de la paridad, pero también habla de lo que se denomina como una cuota de género del 40-60%. Entonces sí, por eso es muy importante emitir este acuerdo para que la paridad sea exigida en todas las entidades federativas, con elecciones en 2016 y también con elecciones posteriores. También quiero resaltar que existe la paridad horizontal en las sindicaturas municipales, por ejemplo, en 2 entidades federativas, que son Chihuahua y Sinaloa. Y también en la mayoría de las entidades existe pues algunas reglas para requerirle a los partidos políticos cuando no cumplan con la cuestión de la paridad. Y creo que lo bueno de este acuerdo es que muchas entidades federativas dicen simplemente que se considera un plazo improrrogable para que se hagan las correcciones correspondientes, y creo que ahí tendríamos que decir que se conceda el plazo que formula la propia ley, porque por ejemplo en Sinaloa sí está previstas 24 horas, y nosotros estamos proponiendo que sean 48, entonces yo diría, tendría que ser el plazo que está previsto en la ley, o bien, si no se tiene un plazo concreto, entonces sí se concederá hasta 48 horas. Y creo que esto también abona para la certeza de los partidos políticos y de las coaliciones de saber cuál va a ser el plazo que tienen para poder hacer las correcciones correspondientes. También en este acuerdo se está poniendo una disposición en el sentido de que si no se cumple con la circunstancia de ajustar las candidaturas a la paridad, entonces se les va a conceder 24 horas más para hacer las correcciones respectivas. Y creo que eso también ayuda mucho a los partidos políticos y coaliciones para contar con un mayor plazo para hacer estas correcciones. Entonces yo votaría a favor de este proyecto con algunas precisiones que también señalaré en mi segunda intervención. Gracias. Gracias, consejera Favela. Tiene la palabra el licenciado Horacio Duarte, representante de Morena. Gracias, consejero presidente. Estamos de acuerdo con el proyecto en su sentido más amplio. Nos parece que va colmando lo que ya sabíamos era una laguna en mucha legislación de los estados sobre el tema de los municipios, sobre el tema de la parte que faltaba, y nosotros creemos que este acuerdo va a colmar esa laguna y sin duda va a establecer con mucha claridad los supuestos bajo los cuales debe aplicarse
y de esa manera, digámoslo así, zanjar ya una discusión que desde mi punto de vista las propias jurisprudencias del tribunal, las resoluciones judiciales la han dejado muy clara, a pesar de que luego en algunos estados todavía le quieren, como dijeran popularmente, chicanear el tema. Pero esto permite. Solo plantear algunas inquietudes. Yo creo que en el caso del tema de los candidatos independientes, no me parece, aunque así lo resolvió la Sala Guadalajara, otra vez el tema de que si es hombre puede ser mujer suplente, pero a la inversa pues no. Me parece que pone una condición de desigualdad, algo que estamos procurando, pues igualdad, o sea, si es mujer, suplente mujer, y si es hombre, propietario suplente hombre, porque tal como está redactado en el punto segundo, en el número 2 del punto segundo del acuerdo, abre esta posibilidad dual, ¿no? de que no lo sea. Por el otro lado, me llama la atención que en el numeral 3 del acuerdo segundo se hable de las juntas municipales, además de los ayuntamientos y las alcaldías de la ciudad. Entiendo que se refiere al caso Campeche, que es donde se tiene regulado una figura de juntas municipales. Sin embargo, me llama la atención que en ese punto no se metan las presidencias de comunidad del caso Tlaxcala. Sí se hace referencia a las presidencias de comunidad en el punto séptimo del punto 2, en el numeral 7 del acuerdo segundo, sí se habla de las presidencias de comunidad de Tlaxcala, pero me parece que por homogeneidad debiera hacerse las cuatro posibilidades. Y me surge una interrogante: ¿qué hacer con los estados que tienen mecanismos de participación ciudadana donde hay sistemas electorales? Pongo el caso del Estado de México. El artículo 23 del Código Electoral del Estado de México, denominado los sistemas electorales, incluye el tema de representaciones indígenas en los ayuntamientos de los municipios con comunidades indígenas. El propio artículo 23 de dicho código establece que tiene que haber condiciones, dice, de igualdad entre hombres y mujeres. Es un artículo recientemente incorporado a la legislación del Estado de México que se va a inaugurar en el mes de marzo y que me parece pone una duda, por lo menos ahí en esos temas que vamos a hacer, porque no es un orden de gobierno, no es ni junta municipal, ni presidencia de comunidad, ni ayuntamiento, obvio, ni listas de... Tan es así que la legislación del Estado de México sí regula ese sistema electoral específico. El artículo 168 y el 185 en diversas fracciones habla de que el Instituto Electoral del Estado firmará convenios para otro tema, que es las autoridades auxiliares, delegaciones y consejos de participación ciudadana. O sea, el Estado de México abre otra ventana para sistemas selectivos, no solo lo indígena, sino delegaciones y consejos de participación ciudadana. Tan es así que en el segundo caso, en autoridades auxiliares, que la propia ley local, en el artículo 409, fracción primera, inciso E, abre la posibilidad a un juicio de protección de derechos ciudadanos para la elección de ese tipo de autoridades auxiliares. Es decir, en el Estado de México hay una especie de JDC local, que es una vía para impugnar cuando se viola tu derecho a votar y ser votado en autoridades auxiliares, delegaciones municipales. Y esto, ¿por qué lo planteo? Porque en materia de amparo y en materia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los jueces de distrito y los tribunales correspondientes han considerado que estas autoridades auxiliares son autoridad. Les ha dado el rango de autoridad y como autoridad responsable, y me parece que si en el Estado de México se tiene esa figura, que es muy probable que en otros estados también se tengan figuras similares a esta, pues por lo menos la reflexión, si para ese tipo de autoridades se tiene que respetar o no el tema de la paridad de género, que no es un tema en estos días, antes del 10 de marzo, tienen que emitir las convocatorias para esa elección,
y hay municipios que ya han anunciado en el Estado de México que van a meter reglas de paridad por sí mismos como una decisión propia para elegir estas autoridades. Cabe precisar que no son autoridades electas vía partido, sino en los hechos son candidaturas ciudadanas, no necesariamente en la figura de candidatos independientes, simplemente como candidatos ciudadanos, y me parece que valdría la pena abrir una reflexión al respecto. Y por el otro lado, veo que no hay una regulación tan extensiva para el tema de las coaliciones. Si bien se dice que las coaliciones tendrán que respetar la paridad, valdría reflexionar si al interior de las coaliciones hubiera reglas para que entre los partidos firmantes de las coaliciones no haya desequilibrio en el cumplimiento de la paridad de género y solo a un partido se le carguen el cumplimiento de la paridad de género, que también pudiera ser una posibilidad de darle vuelta a la norma. Finalmente, yo no coincido con la propuesta que ha hecho la consejera Pamela en la fe de ratas respecto a la página 27 en el punto 13, porque me parece que iría en contra de los propios criterios que ha establecido este Consejo General, de que si hay duda, todos los criterios para criterios generales tienen que ser resueltos por este Consejo General. Me da la impresión que la redacción que propone la consejera abre la posibilidad para que sea el OPLE el que valore si formula o no la consulta. Y desde mi punto de vista debiera ser una obligación frente a la duda hacer la consulta. Es distinto, podrá a deberá hacer la consulta. A mí me parece que la redacción que viene del proyecto originalmente circulado es mucho más precisa en establecerla prácticamente con que se debe hacer la consulta y no dejarle optativo al OPLE, porque en esa circunstancia optativo puede generarse alguna discusión. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. La consejera San Martín desea hacerle una pregunta. ¿La acepta? Adelante, consejera. Muchas gracias, señor representante. A ver, el propósito de esta corrección al numeral 13 no es hacer potestativo o imperativo. No tengo ningún problema con que sea los OPLES deberán formular una consulta. El propósito es, en la redacción original se señala que en todos los casos, aunque sea clarísimo que deben aplicar estos lineamientos, primero nos tienen que preguntar. No. A ver, si es muy claro que se aplican estos lineamientos, se aplican estos lineamientos. Si es muy claro que la ley local es más garantista, se aplica la ley local. Si no es tan claro, entonces pregunta. Pero era más bien para atender esta modificación, pero no tendría yo ningún inconveniente en cambiar el podrán por deberán, porque ese no era el propósito. ¿Estaría usted de acuerdo con ese cambio? Para responder, licenciado Duarte. Gracias, consejera. Evidentemente, lo que nosotros señalábamos era no dejar optativo, sino más bien establecerlo como obligatorio, que si haya duda, sea el Consejo General, a través de la solicitud del OPLE, el que resuelva el tema, y así establecer los criterios generales y ser consistente con los mecanismos para la emisión de criterios de este Consejo General. En ese sentido estaríamos de acuerdo. Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Con gusto tiene la palabra el licenciado Alejandro Muñoz, representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señores consejeros, señoras consejeros y señores representantes. Pienso que la paridad de género poco a poco está siendo una realidad y hoy el acuerdo que se nos pone a consideración es de suma importancia. El acuerdo que estamos discutiendo, entre otros temas destacados, pues da la posibilidad ya o la obligación de que al integrar precisamente las candidaturas sean un 50% hombres y 50% mujeres. En segundo término, que al integrar las fórmulas sean del mismo género y algo muy importante, la posibilidad de ser candidaturas en distritos y municipios con igualdad de competencia. Es decir, lo que se ha venido diciendo aquí, que son de alguna forma el registro de candidaturas en donde históricamente los partidos políticos han tenido buenos resultados. Nosotros acompañaremos este acuerdo, desde luego. El PRI tiene un compromiso
con este concepto de la paridad de género. Creemos que es un tema que tiene solo para adelante y no quisiera perder la oportunidad de comentar que el PRI el pasado 21 de noviembre del 2015 aprobó por su Consejo Político Nacional un acuerdo en el que obliga a todas sus dirigencias que al conformar sus candidaturas al conformar sus candidaturas de distritos, candidatos a diputados, de ayuntamientos, observen la paridad horizontal, la paridad en sus dos vertientes, vertical y horizontal. Es decir, nosotros ya estamos instrumentando estos criterios en la conformación a lo largo y ancho de todos los procesos electorales de las tres entidades. Así es que creemos que es un hecho que beneficia no solo a la participación de las mujeres como un logro legítimo, sino también que abona al ejercicio de todos nuestros procesos democráticos. Insisto, nosotros acompañaremos el acuerdo, no sin antes plantear una duda que tengo en una parte específica, presidente, y esa parte que tengo duda en plantearlo aquí como reflexión para la mesa, es que en el fondo nosotros estamos de acuerdo en cuanto se habla al tema de que cuando la totalidad de las candidaturas sean no sean nones, sean nones, mayoritariamente tendrá que reflejarse con candidaturas de mujeres. La duda que implica es que entiendo que este criterio deriva del asunto de Chiapas. Sin embargo, la duda radica en lo siguiente. Me parece que en Chiapas deriva del artículo 34 de un mandato legal y constitucional. Yo lo que quiero plantear es si este criterio se puede trasladar para todos los demás estados donde no tienen esta normatividad en su base legal y constitucional local, este criterio a través de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral sin afectar un choque de facultades entre el Congreso local y el propio Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué lo digo? Porque hay un subrec del 575/2015 que habla sobre la integración de la legislatura en el estado de Yucatán 2015 y 2018, en donde nos habla precisamente que no solamente la integración de estas candidaturas tenemos que ver el control de la convencionalidad y de la constitucionalidad, sino también de la legalidad, es decir, que emanen de una disposición previamente en la ley o en la Constitución. No veo o no conozco si en todas las demás leyes de las legislaturas de los estados donde habrá elección se prevea. Entonces, esa es la reflexión o la duda que yo planteo, sobre todo para que, siendo tan importante el tema, pues no tenga un sesgo legal, si lo hubiera, no presupongo, pero sí advierto esta situación en donde precisamente para poder conformar la legislatura del 2015-2018 en el estado de Yucatán, bien dijo ya el tribunal que el concepto de paridad, distinto al principio, debe garantizarse la Constitución Federal, la propia Constitución del Estado y las leyes locales. Entonces, no sé si esto obligaría también a que nosotros observáramos eso, máxime que este es un acuerdo administrativo y los demás sí emana de un poder legislativo local, para que no hubiera conflicto de competencias. Solamente, insisto, estamos de acuerdo en el fondo, solo querer ver que la instrumentación jurídica sea la correcta. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Permítame intervenir brevemente en segunda ronda, solo para señalar 3 puntos. El primero tiene que ver con un agradecimiento que omití en mi intervención inicial a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y al consejero Nasif, que condujeron la discusión internamente y la retroalimentación en primera instancia con los partidos antes de llegar al Consejo. La segunda, para hacer una referencia y una propuesta de modificación que entiendo atendería la preocupación, la primera de las preocupaciones, entiendo también la más
sentida de parte de la senadora Padierna para proponer que una adición al inciso B del punto 10, del numeral 10 del acuerdo segundo, para que es justamente el que habla de los 3 bloques, ¿no?, de los 3 segmentos, para garantizar el principio de que las postulaciones, que la equidad, que la igualdad, la paridad, pues, no se vea trastocada el principio de paridad por la postulación en demarcaciones territoriales, electorales, ganadoras o no, entre comillas. Para una adición, insisto, al punto, al párrafo, en la parte final, que establezca que se revisará que al interior de cada uno de los 3 bloques mencionados no existe un sesgo evidente que favorezca o perjudique algún género. Sí creo que el inciso C tiene, como lo señalaba el consejero Nassif, que mantenerse en sus términos, porque aquí estamos atendiendo un mandato legal de verificación en el bloque menor, pero en todo caso, como ha ocurrido, por cierto, creo que con esta adición se garantizaría que el análisis, digamos, de que no haya ningún sesgo, se realice en todos los bloques, con independencia, insisto, de que el bloque, digamos, comillas, perdedor, digamos, de distritos o demarcaciones perdedoras, subrayo entre comillas el punto, sí tiene que apegarse al mandato expreso, repito, como ya lo mencionaba el consejero Nassif, de ley. Y en tercer lugar, para hacer una referencia justamente a lo que ahora planteaba en su última intervención, en la última intervención de la primera ronda, la representación del PRI, no tenemos ninguna legislación hasta donde me han señalado, en donde, hasta donde me alcanza la memoria, en donde haya una disposición expresa en ley respecto de qué ocurre cuando existe un número non de demarcaciones. En este caso estaríamos claramente, hay que decirlo, en una lógica de una acción afirmativa, retomando un criterio, por cierto, que fue validado y que fue parte del análisis que llevó en su momento a la Sala Superior a emitir la jurisprudencia que está vigente, que es vinculante y que se reiteró la semana pasada por la propia Sala Superior. Pero sí estamos en este caso ante un criterio, digamos, hay que ponerlo, de acción afirmativa en este punto. Segunda, la senadora Padierna había pedido la palabra. Solamente agradecer esta adición que comenta el presidente del Instituto Lorenzo Córdoba y felicitar el acuerdo del INE. No está de más señalar que hay muchas reticencias en los congresos locales para legislar algo que es un principio constitucional, que hay muchas reticencias en las dirigencias de los partidos para aceptar este principio, de tal manera que este acuerdo del INE me parece de avanzada y quiero felicitar al Instituto por esa razón. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el consejero Benito Nassif. Muchas gracias, consejero presidente. Pues la verdad es que fue un gusto coordinar los trabajos de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en torno a la construcción de este acuerdo. Lo hicimos por iniciativa del consejero presidente, que es un tema que él pues insistió en que teníamos que traer a este Consejo General y traducirlo en unos lineamientos generales como una solución al problema de vacíos legales o inaplicación del principio constitucional de paridad de género. Pero también quisiera agradecer las contribuciones muy especialmente de la consejera Adriana Favela, de la consejera San Martín y de la consejera Galindo, que estuvieron pues dándole seguimiento muy cercano a la construcción de este acuerdo y cuyas aportaciones están aquí reflejadas. En mi intervención anterior ya no me dio tiempo de hablar de la fe de las propuestas que nos propone la consejera San Martín. Me parece que son muy pertinentes. Ella ya ha hecho esa aclaración respecto a cómo proceder en el caso de una legislación local que pueda tener un efecto maximizador mayor
que la aplicación de estos criterios, y me parece que el procedimiento que discutimos en mesa de trabajo con los partidos políticos es el apropiado, con la aclaración de que ya no será potestativo para los soples formular la consulta, sino cuando ellos consideren que la inaplicación de este acuerdo procede por este motivo, tienen que consultarlo al Instituto Nacional Electoral. Me parece que es una acotación que se puede poner a la propuesta de la consejera San Martín, y esto vendría a enriquecer el acuerdo, consejero presidente. Muchas gracias. Gracias, consejero Nassif. ¿Alguna otra intervención en esta segunda ronda? Perdón, claro, el consejero Enrique Andrade tiene la palabra. Gracias, consejero presidente. Buenas tardes. Bueno, el proyecto de acuerdo que se presenta el día de hoy, sin duda, es un paso importante para lograr que las mujeres accedan a cargos públicos en mayor proporción respecto de los hombres, de la que prevalece actualmente en el país. Nuestro padrón electoral está conformado mayoritariamente por mujeres y son ellas las que más están participando en las elecciones en México. Apenas hace 3 años, al rendir México su informe sobre la participación política de la mujer ante la CEDAW en la sede de la ONU, se recomendó a las autoridades y a sociedad civil impulsar los cambios necesarios para que la mujer en México encabezara más cargos públicos y se lograra la paridad en los órganos de representación política, precisamente en el ánimo de eliminar todas las formas de discriminación en su contra. El día de hoy, por eso se proponen estos criterios de carácter general respecto a las obligaciones que tendrán los partidos políticos al solicitar el registro de candidaturas a cargos de representación y de gobierno, atendiendo a los criterios de paridad vertical y paridad horizontal. Existen criterios jurisprudenciales recientes que señalan de forma indubitable que de una interpretación conforme al artículo 1 constitucional con relación a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, esta obligación existe tanto para las autoridades electorales como para los partidos políticos. Tal es el caso de la jurisprudencia 7 de 2015. La autoridad tiene facultades para emitir el criterio y aplicar en él lo señalado en la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Algo interesante es lo que mencionaba precisamente el representante del Partido Revolucionario Institucional, de qué pasa si en la ley local no se considera o si se considera de otra forma. En el acuerdo se está proponiendo que prevalezcan los criterios sobre la legislación local. El precedente que existe es la resolución reciente que mencionaba la consejera Favela relacionada con Zacatecas, la 36-2015, en donde se analiza precisamente la acción de inconstitucionalidad y los alcances que tuvo esta acción de constitucionalidad. En el JRC 14 de 2016 se señala que esta obligación existe aún no estando considerada en la legislación local. Desde luego es un precedente, no es jurisprudencia y habría que ver si se impugnara cuál sería el criterio del tribunal. Sin embargo, esta es una de las situaciones más avanzadas que creo que está proponiendo este acuerdo, precisamente de aplicarlo incluso si no está previsto en la Constitución local o en la legislación local. Y ahí también vale la pena mencionar lo que comentó el representante de Morena en relación a si estos criterios se pueden aplicar hacia otros niveles de autoridad intermedia entre los ciudadanos y los municipios. Ahí no habría precedente, no llega tanto el análisis de la última sentencia precisamente de Zacatecas, que llega hasta el nivel municipal. Sin embargo, bueno, pues la tendencia tendrá que ser de avanzada y procurar la observación de estos criterios también, ordenados por cada uno de los soples en su momento, de que se pudieran también aplicar para otro tipo de autoridades. Pero creo que ahorita en el acuerdo, dependiendo de los considerandos y la fundamentación que trae el propio acuerdo, sería difícil ya obligar a que estos criterios sean respetados a ese nivel de autoridades intermedias. Es cuanto, presidente. Gracias, señor consejero Andrade. Tiene la palabra la consejera Beatriz Galindo. Gracias, consejero presidente. Para referirme a 3 aspectos. Primero, me parece que derivado del comentario, de la reflexión que hizo la representación de Morena en cuanto a la legislación del Estado de México, que contempla otro tipo de organizaciones que no son de las contempladas en el proyecto, me parece que en el punto 2 de acuerdo, numeral 7, se pudiera incluir una redacción general
para incluir todas aquellas otras formas de organización análoga, de tal manera que al final de este numeral 7 propondría que quedara de la siguiente manera. Después del punto y seguido. El mismo criterio aplicará en los ayuntamientos de regiduría única, en el caso de titulares de presidencia de comunidad o de cualquier otra forma de organización análoga. De esa manera pudieran en todo caso quedar incluido aquellas otras como la que ya refirieron del Estado de México, que puedan también estar contempladas en otras legislaciones locales. El otro aspecto es en relación con la paridad horizontal. En este acuerdo se está proponiendo que cuando el número de ayuntamientos sea impar, el excedente deberá de ser encabezado por una mujer, la candidatura. No es este criterio derivado de alguna resolución jurisdiccional, pero existe en la legislación de Chihuahua una disposición en donde expresamente para el caso del Estado así se contempla. De ahí que se haya tomado este criterio, que aquí se está generalizando para todas las entidades, aun cuando no lo tengan contemplado, pero derivado precisamente de esta maximización y de la aplicación del criterio del principio de paridad. Y tercer aspecto, que no lo comenté en mi primera intervención, pero me parece muy importante para mí resaltarlo, que el consejero Benito Nasif, que encabezó este trabajo junto con la dirección ejecutiva, reconozco el empeño que ha puesto en el tema, porque no es la primera ocasión que en cuestión de género el consejero Benito Nasif impulsa este tipo de proyectos, como fue el caso de el concurso de solo para mujeres, así conocido en el instituto, que él fue un ferviente defensor de ese proyecto y que tuvo un resultado eficaz para la estructura del instituto. Gracias. Gracias, consejera Galindo. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? ¿En tercera ronda alguna intervención? Le pido, secretario, que tome la votación que corresponde. Con mucho gusto, presidente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 2, tomando en consideración en esta votación la adenda propuesta por la consejera Beatriz Galindo, al mismo tiempo los comentarios que ella hace en relación a las propuestas del señor representante de Morena, la propuesta que hizo el consejero presidente de modificación al criterio 10, inciso B del acuerdo segundo, atendiendo a la preocupación de la senadora Dolores Padierna, y al igual las propuestas de la consejera Pamela San Martín, más los comentarios del consejero representante de Morena. Hay una moción, señor secretario, de la consejera Adriana Favela. Gracias, rápidamente. Tengo algunas observaciones de forma y algunas cuestiones que se pueden también agregar al proyecto sin que cambie su sentido y simplemente para fortalecerlo. Y el estudio que les comentaba que se hizo de las 3 entidades federativas con elecciones en 2016 para ver cómo están reguladas. Gracias. Gracias, consejera. Incorporando también, señoras y señores consejeros electorales, estas 3 propuestas de incorporación que hace la consejera Adriana Favela. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. Son aprobados por unanimidad, es aprobado por unanimidad el proyecto y tal y como lo establece el reglamento de sesiones, procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos. Muchas gracias, señor secretario. Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.